Pues hoy nos toca viajar por el libro de Ruth. Ruth es una historia de los tiempos de los jueces, según el versículo primero de Ruth. Nos dice ahí que aconteció en los días que gobernaban los jueces. El primer versículo nos da un poquito de idea de cuándo se llevó a cabo la historia del libro de Ruth. Es un libro que nos comienza con sufrimiento, dolor y pérdidas. El capítulo 1 habla de que había hambre en Belén y que por esa razón Elimelech, que era esposo de Noemí, fueron hacia la tierra de Moab con sus dos hijos. Y allá estuvieron por un tiempo y el primero que muere es Elimelech. Y al poco tiempo, después de que se casaron con muchachas moabitas, los dos hijos también se mueren. El primer capítulo de Ruth es un poco triste, es un poco de dolor y tragedia y pérdida. Y pues así es la vida cristiana, así es la vida del hombre, que por consecuencias del pecado hay, como aquí sucede en los tiempos de jueces, desobediencia, y viene el juicio de Dios. El pecado viene y trae su arma más poderosa, que es la muerte. Vemos de que los tres varones, el papá y los dos hijos mueren. Es la historia, parece triste y tenebrosa de Ruth, pero hay esperanza. En el capítulo 2 entonces ya está Noemí para atrás cuando escuchó que en Belén ya había alimento, había comida. Regresa para atrás con las bajos caídas y que pues triste y aún se cambió su nombre a Mara, que quiere decir amarga, amargura, porque había perdido, claro, a su esposo y a sus dos hijos. Y lo único que tenía ahora era una nuera moabita. En el capítulo 2 entonces se introduce a Booz. Y Booz viene a llegar a ser un familiar de la familia del esposo de Noemí, Elimelech. Y encontramos de que no es una casualidad de que cuando fue a buscar, era el tiempo de la cebada, de la cosecha, Ruth va y espiga y va a las espigas y recoge de la tierra de la propiedad de Booz. Ahí se ve la mano de Dios. Y de ahí en adelante, Booz, al verla, algo sucede que Dios los conecta. Y terminan la historia del libro de Ruth más adelante, que él redime las tierras de Elimelech, o sea, le da el lugar de dinero que le corresponde a Noemí por las tierras de Elimelech, pero también tiene que tomar, para que hubiera descendencia, a la mujer de Elimelech, que viene a la mujer de uno de los hijos de Elimelech, quiero decir, Mahalón, que entonces, como no iba a haber familia en la familia de Noemí y de Elimelech, entonces Dios proveó a Booz. Y Booz cumplió, pagó el precio, se casó con Ruth y termina el libro de Ruth con una bendición. Y la bendición es de que Ruth tiene un hijo llamado Obed. Y no es cualquier niño, porque de allí sigue la descendencia de Mesías, como vamos a ver en el mensaje más adelantito. Encontramos entonces que termina en una manera positiva el libro de Ruth, que había comenzado con sufrimiento, dolor, tragedia, pérdida. Y Dios siempre tiene su redentor. En este caso fue Booz. Y así Dios siempre manda a alguien a que venga a ayudarnos en nuestro más tiempo de necesidad. Y Dios bendijo en una manera más allá de lo que Noemí esperaba. Y Dios le proveó
un hijo a través de Ruth. Vemos de que el versículo clave para el libro de Ruth está en el primer capítulo, y ahí en el verso 16 y 17 se encuentran las siguientes palabras, que viene siendo este versículo muy clave de varios, pero este es el más que yo creo nos habla del mensaje del libro de Ruth. Dice el verso 16, capítulo 1, 16 y 17, que respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añade que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué tremendas palabras de confesión de una mujer que era de otra nacionalidad, pero aparentemente Dios obró en su corazón de tal grado que vio y entendió el mensaje de Dios a través de la familia de Elimelech y Noemí y su esposo Mahlón. Qué bendición es cuando somos impactados por el mensaje de Dios, por la palabra de Dios. Y Ruth recibió y conoció al Salvador, a Dios Todopoderoso, que es el único que puede rescatar. Eso nos trae al mensaje que quisiera compartir del libro de Ruth. Y le vamos a llamar el mensaje de tragedia a triunfo, porque el evento que nos comparte el libro de Ruth es similar a la vida de nosotros, los creyentes, y del hombre. De Belén, donde comienza el primer capítulo, se fueron. Belén quiere decir la casa de pan. Se fueron porque había hambre, no había pan. ¿Qué cosas? Se fueron a Moab, a una tierra lejos de las cosas de Dios, como quien dice, se retiraron para ver si encontraban vida y quizás estaba mejor allá en Moab, pero lo único que encontraron allá fue desastre. Y terminan para atrás Noemí vacía a Belén, a la casa de pan. Vemos primeramente que la familia de Elimelech, Noemí en ese tiempo y sus dos hijos, se movieron a Moab porque había hambre. Y fue una quizá razón de buscar, porque tenían tierras, pero estaban bajo el ciclo de desobediencia y no había que comer. Estaban el pueblo de Israel en desobediencia y Dios castiga siempre. No había un líder en ese tiempo que se levantara, y aún a través de esta necesidad el pueblo comenzó a gemir y Dios comenzó a oír ese gemido, y al fin después les manda un juez, pero ya fue muy tarde para Elimelech porque se había salido a la tierra de Moab. Ahora, ¿por qué hubo hambre en Belén? La razón que nos dice es que en los tiempos de jueces había desobediencia. Y siempre que hay desobediencia hay necesidad. Y la necesidad nos aprieta para que busquemos a Dios Todopoderoso. El libro de Jueces nos habló de cómo eran el hombre vivía y hacía lo que bien le parecía a sus ojos. A Elimelech le pareció bien irse a Moab, pensando que ya estaba la vida, cuando él estaba en Belén, aún la casa donde estaba la comida, el pan, que es lo que quiere decir Belén. Entonces allá lo único que encontró Elimelech fue la muerte. De hambre a muerte. Ahora ya no nomás había hambre, ahora sufrió la pérdida de esta familia de Noemí, a su esposo. Los muchachos, siendo que, pues como son los jóvenes, lo único que había ahí era moabitas, se enamoraron de dos muchachas, una llamada Orfa y Ruth, y ellos se casan con ellas, y al poco tiempo, dice ahí la Biblia, que como 10 años pasaron allá en la tierra de Moab, Noemí. En esos 10 años,
Entonces mueren también los dos hijos de Noemí, el esposo de Ruth y el esposo de Orfa, también mueren. Quizás los mataron, hubo una enfermedad, no nos dice la Biblia cuál fue la razón, pero mueren los dos y pierden no nomás al marido, sino a los dos hijos y estas dos muchachas. Entonces Noemí decide, porque oyó que había ya comida, alimento en Belén, que ya había llegado la bendición. Entonces ella decide regresar y le dice a sus dos nueras que regresen para atrás siendo jóvenes, que se casen con alguien más, porque ella pues ya no tenía personas que, hijos o algo así que podían casarse con ellas. Entonces Orfa se regresa, pero Ruth insiste en quedarse con Noemí. El capítulo 1 entonces termina con Ruth entrando a la tierra de Belén, a la tierra de Israel, con Noemí. Y la gente se sorprende al verla triste y vacía y caída, porque ya no traía a su esposo ni a sus hijos, simplemente a esta joven que aún había confesado a Dios y que ahora estaba con ella, que era su nuera. Y esto me ilustra, y quisiera que pudiéramos ver que, por ejemplo, en mi familia, mi papá nació en Vialdama, México, y muy joven se movió a Monterrey. Y la razón de moverse a Monterrey fue porque había más trabajo y mejores trabajos. Ahí encontró a una muchacha que llegó a ser mi mamá, Zoila. Y entonces, varios años después, a los 2 años que yo nací ya, entonces mi papá decidió de irse de Monterrey a Brownsville. Arregló y después nos trajo a mí y a mi hermano, que me sigue a mí, de Monterrey a Brownsville. Con los años después, ya tenía yo algunos 17, 18 años, mi papá decidió moverse para la ciudad de Dallas por la insistencia de su hermana, que había conocido el Evangelio y que cada rato le insistía a mi papá que se moviera para Dallas porque allá estaba la vida y allá había muchas oportunidades. Y así fue como mi papá fue convencido, fue para allá, buscó trabajo y después nos llevó a la familia, mi mamá y a mis hermanos y a mí. En Dallas oímos el Evangelio. Conocimos de la tierra prometida, el cielo, que nos hablaron que todo aquel que creyera en Jesús podía ir a este lugar, la tierra prometida. Fíjese, mi papá de allá lo sacó y lo llevó hasta Dallas para que conociéramos su familia, el Evangelio. Dios tiene todo en control, a pesar de quizás las diferentes problemas que ocurran o necesidades que haya. Dios nos acomoda donde debemos de estar para que, como esta joven Ruth, a través de esta familia moviéndose a Moab, ella fue apartada, puso su fe en Jehová Dios y ella fue parte del pueblo de Dios. Entonces, así continúa viendo la Biblia en el libro de Ruth, que Dios dirige a ella a la tierra de Moab, de la tierra de Moab a la tierra de Belén. Y en Belén, afuera, estaba la propiedad, el campo de Booz. Y ella comenzó a espigar allí y se le permitió que lo hiciera sin saber ella que él era un familiar de la familia de Elimelech, el esposo de Noemí, su ex suegro. Entonces cuando Booz la vio, y fue algo que él estaba observando, quizás a la muchacha ideal, que él, como era muy probable no casado, era un hombre muy generoso, pero la primera cosa que nos dice en el versículo primero del capítulo 2, que era un hombre rico de la familia de Elimelech. Booz era un hombre que Dios había bendecido, tenía propiedades y las cosas le estaban yendo bien a él. Todo que oía
Booz siempre estaba al tanto de una joven quizás que pudiera acompañar su vida, y al ver a esta muchacha quizás muy probable todavía bella y joven, le llama la atención y comienza a preguntar y comienza a indagar acerca de ella, y que todos le dieron un buen reporte, que era una muchacha muy trabajadora, una muchacha que era muy dedicada, una persona que había llegado con Noemí, y ya le comenzaron a platicar la historia de la pérdida de su marido, de su suegro, y acerca de cosas que habían pasado en la vida de Ruth. El capítulo 2 entonces nos platica, nos deja saber un poquito del personaje de Booz. Y Booz viene a ser un representante, una persona que representa al Salvador Jesucristo. Él es el intercesor, Él es el que viene a redimir y a comprar para que la propiedad de Elimelech la pagara él y continuara la descendencia de él, y a través de él teniendo ahora a Ruth también como propiedad y esposa que podría ser. Empezamos a ver que las cosas cambian para Ruth y para Noemí. Ya Noemí le comienza a dar instrucciones a cómo ella podía dejarle saber a Booz que estaba interesada en él. Y ya le indicó el capítulo 3, nos explica acerca de cómo fue que Ruth entonces le demostró y le mostró a Booz que ella estaba interesada. Y así fue que llegó inmediatamente Booz a buscar si había un familiar, que había un familiar más cerca que él que pudiera comprar las propiedades de Elimelech, y que tendría que haber tomado a Ruth para ser su mujer y de haber descendencia para la familia de Noemí. Y pues no, el familiar más cercano dijo que no quería y no podía meterse ahorita porque él estaba bien y no había en él interés en cuanto a la propiedad y en cuanto a que viniera a poder ser parte de esa transacción, y acerca de poder tomar a Ruth como mujer. Él no podía cumplir con eso. Vemos entonces que Noemí, Booz y Ruth vienen a ser juntados a través del plan de Dios. Dios obra de tal grado de que entonces Booz intercede y compra la propiedad y toma a Ruth como su mujer. Y nos dice la Biblia que el versículo 13 del capítulo 4, que Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Tuvieron un hijo con el tiempo, y el hijo se le llamó Obed. Y la Biblia nos dice que Noemí, al tomarlo en su regazo, ya cuando ya había nacido, dice que fue su aya. Ella vino a cuidar de él y a enseñarle y a contarle las cosas quizás de su familia, y más que ello de los grandes patriarcas y la historia bíblica. Vemos de que ¿por qué incluye esto tan importante el mensaje de Ruth? Porque Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Claro, nos dice que le nació en el versículo 17, capítulo 4, le ha nacido un hijo a Noemí, le llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Ahí lo tenemos, que Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí fue el padre de David. Ruth es una de 4 mujeres en el capítulo 1 de Mateo, donde se encuentran 4 mujeres en la genealogía de la vida de Jesucristo. Y entre ellas está Ruth. Ruth llegó a ser una mujer de prominencia simplemente porque tuvo fe en Dios. Esto nos ayuda a concluir
que Dios permite y lecciones para nosotros. Dios permite que venga sufrimiento, dolor, tragedia, para alcanzar una alma. Dios permitió todo lo que pasó para que tuviera que ir esta familia a Moab. Y allá esta joven fue traída a Belén para poder ser la bisabuela de David, de donde descendió Mesías, el Señor Jesucristo. Segundo, Dios nos conecta con las personas necesarias. No es una casualidad que Ruth tuviera a marido Mahlón, que viene siendo uno de los hijos de Noemí, pero al mismo tiempo después Dios la conectó con Booz. Y así es como Dios sabe a quién intercambiar en nuestras vidas para que nos hablen, para que conozcamos, para llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene muchas personas en nuestra vivir, en nuestro caminar, que nos van a ayudar, que nos van a llevar, que nos van a conectar, que es el plan de Dios para poder serle fiel a Él. Y por último, Dios siempre nos da triunfo y éxito al llegar a lograr el plan de Dios. Dios sabe lo que va a pasar y Dios está obrando siempre, como en este caso. Dios no es una casualidad de que de Moab levanta esta joven y viene a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. El plan de Dios es incluirle a usted. El plan de Dios es de que usted oiga el mensaje de Dios y que usted continúe a través de su mensaje, su vida, a ganar a otros para el reino de Dios. Dios escoge a cada uno de nosotros con un propósito. Vemos de que aquí en la historia de Ruth, de tragedia a triunfo, Ruth termina perdiendo aún a su esposo, su marido, sufriendo, necesitada, desamparada. Llegó a ser una mujer de éxito. Se vino a unir con un hombre rico llamado Booz. Y así es nuestro Salvador, rico en misericordia, en perdón y en abundancia de todo. Él quiere unirse a nuestra vida si nosotros le invitamos. Y así como Ruth recibió a Booz, nosotros necesitamos recibir a Jesús, que es nuestro Salvador. Ojalá que el mensaje de Ruth le motiva a usted a que le hable a Dios, que como Dios habla a su vida, a mi vida, para que vengamos a entrar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas en relación con poder continuar adelante, alcanzando a otros para el reino de Dios. Ruth fue de bendición porque fue fiel a Dios. Esperamos que la historia de Ruth le motive. Son 4 capítulos. A leerlo, lo lee en media hora. Puede leerlo, léalo. Yo sé que se va a interesar y va a ver la gracia, la misericordia y el amor de Dios. El siguiente libro que nos toca va a ser el libro de Samuel. Primera, segunda de Samuel. Samuel nos va a hablar acerca del último juez y cómo Dios lo usó para ungir al rey Saúl, rey David. En Primera de Samuel, la historia de cómo Dios escoge a Samuel y luego también a Saúl. Y también vemos cómo David comienza a ser el hombre que Dios va a usar grandemente. Espero que empiece a leer también y así seguir viajando por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Mi oración es de que, así como Ruth, pongas tu fe en el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por su palabra que es viva y eficaz y que nos edifique, nos motive a poder buscarlo a usted. Gracias por esta historia que nos enseña cómo usted nos, aun que estemos en tragedia como sucedió en la familia de Ruth, y viene a resultar en triunfo cuando somos obedientes a usted. Bendiga a aquel que oye, que pueda poder tener fe también y confiar en usted. Bendiga a todo el que oye hoy en este día
En el nombre de nuestro Salvador Jesús se lo suplicamos. Amén.